como para poder conceptualizarlo. Es decir, él venía de universidades centrales en la construcción del campo, y nosotros veníamos de una universidad periférica, donde, como dice Gabriel Giorgi, pensando en Córdoba, nos habían formado con toda la artillería española, y la palabra teoría era una cosa absolutamente desactualizada y vieja, ¿no? Entonces, decir teoría en Litoral en el 2000 no era lo mismo que decir teoría en la UBA, donde a lo mejor ya estaban hartos de la teoría, o quién sabe qué estragos hacía la teoría. Que también es una conversación que tengo con Facu bastante seguido sobre las historias en relación con los excesos o no de algunas teorizaciones, ¿no? Entonces, esa cosa de lo situado me parece crucial para entender la complejidad. Y la segunda anécdota es, yo recuerdo que en un momento de la historia política reciente, un compañero de la UBA me decía intelectual orgánica de determinado momento de la historia política de Argentina. Entonces yo otra vez digo, resulta fácil cuando uno no conoce ni la institución, ni la historia, ni el terreno. Entonces, a mí me parece que escuchar voces diversas sobre cómo intervenir y cómo mediar culturalmente es algo que no está ajeno de tu espacio social de intervención con sus tensiones sociales, económicas, políticas y política partidaria, ¿no? Eso atraviesa absolutamente, necesariamente, para bien o para mal. Buenísimo. Sí, y pensaba, ya que en esta necesidad de intercambiar desde el mismo hacer, desde los mismos proyectos, ¿te parece si nos contás un poco más sobre el proyecto de la editorial Vera Cartonera y también sobre Tras las huellas de Mandrágora, que son dos proyectos que nos interesan mucho por la complejidad que implica en conocerlos, pensarlos y también las preguntas que le podemos hacer hoy a esos proyectos? Hay muchas cosas que nos gustaría charlar. Si querés, empezar contándonos y yo después voy recuperando algunos aspectos. Bueno, Lucía. Bueno, Tras las huellas de Mandrágora es un proyecto que surge, ya ni me acuerdo en qué año, hace mucho tiempo, pero sí tengo claro que es después de haberla conocido a Rosana Nofal en Tucumán. Yo fui me invitaron a un congreso, era el año que yo había entrado a CONICET, y me acuerdo que algunos amigos decían, ayúdale un poco a esta chica que no sale de Santa Fe, y es verdad, o sea, yo pensaba que ir a Buenos Aires o ir a un congreso a Buenos Aires o a La Plata, tenías que ya tener, no sé, una historia, un currículum. Tengo muy claro en qué año fue mi primer congreso en La Plata, la fobia que me daba ir a Buenos Aires, bueno. Cuestión que en ese intento que hicieron algunos amigos, que fueron primero mis directores y después fueron mis amigos, para llevarme, para sacar a la pajuerana del interior, me llevan a Tucumán. Y ahí la conozco a Rosana Nofal, que también en verdad me pasó lo mismo que con Carolina. En verdad nos habíamos empezado a conocer por mail y generamos casi una amistad ya previa por mail, porque era una sintonía increíble. Pero en realidad a mí me habían llamado para ir a hablar de otra cosa, que era lo que yo estudiaba de teoría literaria, y me encuentro en el medio de un congreso de teoría, memoria, cuestiones, me acuerdo, todos los monstruos de la memoria, Elizabeth Schelling, Susana Kaufman, Máximo Badaró, o sea, todo el IDES ahí, todo Buenos Aires. Veo una presentación que hace Rosana de algo que no tenía mucho que ver con eso, aparentemente, que era el proyecto... por eso el nuestro se llamaba Tras las huellas de la Mandrágora, porque el proyecto de ella se llamaba Mandrágora. Y a mí me había impresionado, vos me preguntabas, Lucía, por los conceptos de extensión, y a mí lo que más me había impresionado del concepto de Rosana es cómo, sin caer en el asistencialismo, decía cosas que chocaban con todos mis presupuestos y mi sentido común, o mis lugares comunes para pensar la extensión. Entonces ella decía cosas como, nosotros cuando llevamos los objetos que llevamos a los barrios en los que trabajamos, tienen que ser los mejores objetos, tienen que ser los más lindos, los lápices tienen que ser los Faber. Había un montón de cosas que rompían con una idea, yo todavía no había hecho nunca extensión, yo decía, qué genial, yo quiero eso. Además veía las prácticas de ellos, después me invitaron para que participe, para que esté un tiempo viéndolos trabajar en Mandrágora. Así que
Lo que hicimos en Santa Fe cuando vinimos, apenas llegué, fue como una imitación, una copia absoluta de lo que se hacía en Tucumán, que eran espacios de talleres en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe. Es decir, una cosa que, bueno, Rosana hacía desde 1996, y en 2006 empezamos a hacer acá. Y después, la conozco, bueno, cuando empezamos a pensar en un modelo cartonero, porque la conozco, me encuentro en Salta con una ex amiga, una ex compañera del doctorado, que es Cecilia Pachela, y la veo haciendo la Sofía cartonera. Yo digo, qué bueno, se puede hacer esto en la universidad, y ahí me parecía interesante porque digo, esto puede articular los talleres con la producción de libros, y la producción de libros baratos, y poder llegar a diferentes lugares, sectores. Bueno, ahí surgió el proyecto de Vera Cartonera. Me voy a sortear todo el tema de los no, para ir al cómo surge el sí, digamos, y contar un poco de qué va el proyecto rapidito. Por accidente presento mal, por eso digo que es interesante, presento mal los papeles en CONICET para lo que tenía que hacer, y bueno, con muchos de aquí hemos conversado sobre el miedo que a veces dan algunas reacciones que tienen CONICET cuando haces mal los papeles, y justo yo estaba evaluando y me llaman al 10º piso, que te llaman al 10º piso es como subir a, no sé, a un lugar prohibido. Y en realidad me querían preguntar por ese proyecto que yo ponía 300 pesos, subvencionado con 300 pesos. Entonces me dicen, ¿cómo un proyecto que se subvenciona con 300 pesos? Sí, lo que no está aprobado, y yo estoy desviando fondos de otro proyecto para llevarlos ahí, y estamos empezando con un solo libro, porque, y la verdad que tenemos 300 pesos, esto hace bastante. 2000, bueno, no me acuerdo exactamente en qué año empezamos, 2015, 2016. Entonces ellos nos dan el apoyo simbólico, dicen, mira, nosotros si querés te prestamos el nombre, porque capaz que eso te ayuda a traccionar en tu universidad. Bueno, efectivamente, eso ayudó. Y empezamos con Vera Cartonera, que hoy es un proyecto absolutamente apoyado institucionalmente, que es un proyecto de producción de libros a muy, muy bajo precio, de varios géneros, que vendíamos, digo, antes de la pandemia vendíamos muy barato, no lo llevábamos a librerías comerciales, lo llevábamos a talleres, a ferias populares, porque queríamos que la venta del libro sea como una clase de literatura. Si nosotros dejábamos al libro solito ahí, en una librería, iba a ser lo mismo que un libro ortodoxo, digamos, y no era la lógica. Y bueno, después con la pandemia, el cartón se lo comprábamos al MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y con la pandemia, en principio dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque nuestro proyecto era otro. Entonces, pensamos, le dimos como otra vueltita, ya no solo es un proyecto de extensión en sí, de intervención fuera de la universidad, sino que también lo pensamos como un proyecto también para que nuestros estudiantes tengan buenos libros y baratos. Entonces, empezamos a hacer libros que no dejan de tener el formato de libro cartonero, es decir, libros cortos. Intentamos que los autores busquen un tono intermedio entre los tonos más académicos y no tan académicos, no siempre lo logramos. Y son libros que estamos poniendo digitales en una página web en acceso abierto, y hasta que dure la pandemia vamos a trabajar de ese modo. Es decir, nosotros defendemos el cuidado. Tuvimos una discusión muy fuerte este año, a principio de año, porque varias de las personas, de las integrantes, que tienen diferentes jerarquías dentro del proyecto, querían volver a producir. Y bueno, y otro grupo de colectivo nos pusimos a eso, así que le dimos esta vueltita. Sacar buenos libros para los estudiantes de primer y segundo año de las carreras. Buenísimo. Y en el proyecto de Vera Cartonera, ¿cómo se conforma el equipo? Porque hasta donde vimos hay un nivel de intercambios, de distintas trayectorias que solo crece, y me interesa también ver esa heterogeneidad en relación también con
con lo híbrido que es el proyecto en cuanto al marco institucional, que es muy claro cuál es, pero que también tiene como, bueno, tiene apoyo de CONICET, pero está inserto en una universidad que se relaciona con la comunidad y que a la vez hay algo de la lógica de cooperativa de trabajo que está muy presente. Sí, sí, está, para nosotros era muy importante que el vínculo, lo que más nos preocupaba era que el vínculo con los cartoneros sea muy cuidadoso. Tuvimos ahí algunos problemas al principio porque hay como una idealización de lo que se puede también. Lo voy a ser muy honesta. Nosotros tenemos un consejo, funcionamos con un consejo. El consejo repite un poco la estructura de la lógica universitaria. Representantes de los graduados, representantes de los estudiantes, cada uno de los directores de cada una de las colecciones, bueno, yo que dirijo la editorial, y diferentes personas que se ocupan de diferentes cuestiones. Tenemos un representante del MTE en el Consejo, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero es una representante del MTE que también es universitaria. Ese vínculo es el que más nos preocupa cuidar y con el que más tenemos cuidado de no equivocarnos. Porque me acuerdo que una de las razones por las que venían rechazado el proyecto era porque no incluíamos en el consejo a un representante de los cartoneros. No es tan simple, o sea, en el consejo tenemos discusiones súper técnicas y lo que puede parecer inclusivo puede ser excluyente. Entonces, esa es la parte más delicada del trabajo. También, por ejemplo, evitamos el exotismo. Si vos mirás nuestras filmaciones incluyen trabajos académicos. O sea, tuvimos una discusión muy fuerte ahí sobre, o sea, no nos gustaba hacer filmaciones que puedan confundirse con el uso. No necesito describir demasiado, pero digamos, lo que filmamos, lo que subimos a la página tiene que ver con lo que hacemos en la universidad, en el espacio universitario. Somos muy cuidadosos con ese tratamiento, ¿no? Las discusiones, creo, más fuertes, como siempre, vienen por lo que los estudiantes nos sugieren. Hubo un aporte al principio de los estudiantes que fue fantástico. A mí me costaba muchísimo decirles a los directores de colección, y los estudiantes sin ningún problema son los que movilizaban eso y decían, acá nadie tiene jerarquía, esto es horizontal, así que todos a cortar cartón. Bueno, ese tipo de cosas están buenísimas y las posibilita ese trabajo que intentamos, insisto, que sea muy cuidadoso, que no caiga en el exotismo, que sea lo más honesto posible respecto de a dónde llegamos y a dónde no llegamos, de lo que podemos y lo que no podemos. Y creo que lo más rico siempre surge a partir de discusiones que no son nunca sencillitas de tramitar y de resolver, porque son discusiones en serio, son discusiones que van al fondo de la cosa, digamos. Sí, y también ahí aparece la complejidad de cómo pensar el vínculo con la comunidad, ¿no? O sea, cómo uno, reconociendo sus propias trayectorias y también en eso los sesgos que uno puede tener al pensar cómo es la mejor forma de acercarse a otro y generar un encuentro que también sea rico para ambas partes. Bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo se ejecuta, digamos, después de todas esas reflexiones que se dan al interior del equipo y los roles que cada uno va tomando en relación con eso, cómo se traducen después en el vínculo con el territorio? Me parece re interesante esto que decías de que haya alguien en el equipo que se encargue de contactar a los cartoneros que trabajan con esos insumos que después ustedes recuperan. Sí, sí, es una chica, la chica que está en el consejo es parte del MTE, y es siempre, o sea, una vez nos hizo una nota el equipo de, no me va a salir, el periodista de Radio Nacional, de Mario Weinfeld, y les hizo una nota a diferentes personas del equipo, y después hablando con la periodista que nos hizo la nota me decía, te estoy honesta,